que preparas tu reino para los humildes y los sencillos, concédenos seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que, por su intercesión, nos sea revelada tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que te empaño tus designios con palabras sin sentido. Hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocías solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Después, Job vivió 40 años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este en este sábado, ya me adelanté el domingo, es que es un sábado muy especial. Generalmente, cuando nosotros empezamos el mes, empezamos de una manera nueva siempre, como cada día, como cada año. Y entonces, este sábado es inicio de mes y es inicio de nuestra Madre. Y entonces, el próximo viernes, primer viernes de mes, y entonces primer viernes de mes lo dedicamos al corazón de Jesús. Y entonces diríamos, es una semana que empieza este sábado de manera ascendente, porque partimos de lo pequeño, de lo que muchas veces nosotros despreciamos, y eso tiene que ver también con la santa a quien hoy recordamos, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Eso es su nombre. Y claro, en el nombre de esa santa doctora de la Iglesia hay escondido mucho de lo que es la obra de Dios en ella, porque esta joven que vivió hacia finales del siglo XIX, murió muy joven, su vida terrena fue muy breve y la mayor parte de su vida terrena la vivió en un convento de clausura, era religiosa carmelita. Murió a los 23 años y entró, siendo menor de edad con dispensa especial, al convento de clausura, donde también estaban dos de sus hermanas. Ella era huérfana de madre.
Por lo que describen sus biógrafos, era una mujer, una niña muy sensible, diríamos con una sensibilidad afectivo-emocional muy frágil, y teniendo 4 años de edad queda huérfana. Pero antes tiene una anécdota que le dice a su madre: mamá, yo quiero que te mueras. Y entonces todos se sorprenden que una niña pequeña puede decir algo así. ¿Y por qué dices esto? Y ella dice: porque yo quiero que vayas al cielo. Porque ella provenía de una familia de mucha fe, y en esa familia hablaban del cielo, hablaban de Dios. Y esta niña escuchaba y quería para su madre eso que decían del cielo. Pero en esos misterios de la providencia divina, su madre partió. Y por supuesto el corazón de esa niña quedó quebrantado. Se enfermó profundamente de una manera un tanto extraña por la descripción. Para mí, que soy médico, difícil reconocer qué era lo que le afectaba, pero probablemente era una combinación de problemas somáticos y problemas afectivos emocionales. Pero esa niña, en medio de esas circunstancias, ella no entendía nada. Pequeña, ¿no? ¿Qué entiende un niño pequeño? ¿Por qué parte su mamá? ¿Por qué enfrenta esas cosas? No entiende nada. Y entonces, dice, a su cama, en su dormitorio, había una imagen de la Virgen María. Y ella, contemplando esa imagen, ve que la Virgen le sonríe. Y entonces esa vocación se le llama Nuestra Señora de la Sonrisa. Y entonces ella recibió un consuelo muy grande, porque de alguna manera descubrió que su madre estaba viva, que su madre no la había abandonado, y descubrió una identidad, una comunión entre nuestra Madre Santísima y su Madre terrena. Y nosotros tenemos que descubrir eso con todas las criaturas humanas. Claro, descubrirlo eso con una persona que es buena, bondadosa, una madre, un padre, alguien que permanentemente nos cuida, es fácil. No es fácil cuando vemos una persona cargosa, egoísta, controladora, autosuficiente, orgullosa, y más cuando uno ve que aparenta lo que no es. Pero también con esas criaturas tenemos que descubrir el rostro de Dios, la santa faz. Y por eso esa alusión a la santa faz, por supuesto, se refiere al rostro de Jesús, desfigurado por los maltratos, consecuencia de los pecados humanos, que queda impreso en ese lienzo de esa mujer que le llamamos Verónica, y que eso significa el verdadero ícono, el verdadero rostro. Y entonces vemos que el rostro del Señor, el amor de Dios, porque Dios es amor, está impreso en nuestros corazones y en los corazones de todas las criaturas humanas, porque todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces es una gran sabiduría, no meramente humana, sino don sobrenatural, descubrir esa realidad, porque cuando nosotros recibimos ese don, nuestras relaciones interpersonales se hacen más fáciles, más sencillas, porque incluso en las personas que pueden ser menos amables, nosotros poco a poco podremos, por gracia de Dios, reconocerlos como obras y criaturas de Dios, claro, todavía inconclusas,
todavía imperfectas, pero que ya el Señor está actuando, obrando. Y eso da mucho consuelo. Y eso también le sirvió de consuelo a Santa Teresita en la clausura. Ella misma dice que había una religiosa que le caía sumamente antipática. Y entonces era algo que ella no podía controlar. Y ella cada vez que la veía, y entonces le pide al Señor que le conceda la gracia de poder sonreírle a esa persona. Y entonces, claro, no eran esas sonrisas, diríamos así, aparatosas, porque generalmente esas cosas son, diríamos, no son sobrenaturales, son generalmente esas carcajadas vienen cuando uno se concentra únicamente en las cosas de este mundo. Y entonces esta monjita le sonreía al punto tal que la antipática, diríamos así como la gripe le llamaban la antipática creía que era muy simpática. Y entonces le preguntaban a Santa Teresita, ¿y por qué te alegra tanto verme? Y claro, ella no quería mentir, porque no era que le alegraba su forma de ser, ni sus, diríamos, cosas que ella veía. Pero ella le dice, no cito literalmente, sino lo que me queda en mi registro de memoria. Le dice, porque cuando te veo me acuerdo de Dios. Y claro, ella no mentía, pero no le decía por qué se acordaba de Dios. Y entonces, claro, eso era una persona muy joven. Acá hay algunos niños, la mayoría de nosotros ya no somos niños, y hoy se nos quiere enseñar a través de esta doctora de la Iglesia lo que se llama la infancia espiritual. Y la infancia espiritual tiene que ver mucho con las enseñanzas que se nos ha presentado en el libro de Job, y tiene que ver mucho con las enseñanzas que el Evangelio nos ha presentado esta semana, empezando el lunes, pero también ya el domingo de esta 26ª semana, y con la enseñanza que se nos presenta hoy. Pero para poderlas, diríamos, gozar, necesitamos tenerlas presentes. El problema es que nosotros tenemos una memoria muy frágil. A ver, vamos a ver si es cierto mi prejuicio. ¿Ustedes recuerdan el Evangelio del domingo? Veo que su entusiasmo por decir es que no lo recuerda. Hablaba de un hombre pobre llamado Lázaro y un rico que no tiene nombre y que se dice que es el banqueteador. Y entonces mueren los dos y se le dice a ese rico, tú tuviste tus bienes en vida, Lázaro males. Pero este hombre le pedirá a Abraham que envíe a Lázaro. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, así un muerto resucite, no van a creer. Y entonces eso era el domingo, pero el lunes de esta semana, 26ª, capítulo 9 de San Lucas, eso sí se lo van a acordar. El Señor nos hablaba, luego de haber hablado de la cruz, por segunda vez que los discípulos iban discutiendo quién era el más importante. Y entonces el Señor toma un niño más pequeño que los que están acá, un niño en brazos, y le dice, quien no es como este niño, quien acoge a este niño como me acoge a mí, quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Entonces esta semana empezábamos con ese misterio
de la infancia espiritual. Eso está en el capítulo 9 de San Lucas. En el capítulo 18 de San Mateo está la lectura del propio de Santa Teresita del Niño Jesús, que no estamos haciendo porque estamos haciendo las lecturas de la semana 26ª. Pero es el paralelo del lunes de San Lucas, pero en San Mateo tiene un matiz. El matiz es que los apóstoles son los que le preguntan al Señor quién es el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús le dice: si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos esos dos puntos que son palabra del Señor, que nosotros tenemos que acoger como niños, y si acogemos como niños, acogemos al Señor, y tenemos además nosotros ser como niños. Claro, no se refiere, cuidadito a los padres aquí presentes de niños, no se refiere que los niños tienen que ser engreídos, que los padres le tienen que dar todos los caprichos a los niños. No. Ser como niño significa ser pequeño, ser necesitado de cuidado. No tiene que ver con la edad, pero es cierto que las criaturas humanas en los primeros años de vida somos totalmente dependientes. Un niño menor de 1 año de edad, si no tiene a los padres, si no tiene adultos que los cuiden, ese niño no puede sobrevivir. Necesita quien le dé el alimento, necesita quien le haga la higiene, necesita quien le abrigue. No es que el niño no le va a decir, bueno, ya naciste, todo muy bien, te felicito, acá están tus alimentos, tus pañales y arréglatela. No se puede. Y nosotros hemos sido niños, ¿o no han sido ustedes niños? Todos hemos sido niños. El problema es creer que no seguimos siendo niños en las cosas de Dios. Y el Señor a nosotros no nos dice, bueno, ya tienes acá todas las cosas y ahora arréglatelas. El Señor, descubre Santa Teresita, es el que nos hace capaces de que nosotros podamos superar todo lo que necesitamos. Así como un niño atiende todas sus necesidades, no por sus propios medios, sino porque hay otra persona que la atiende en todas sus necesidades. También algo análogo pasa cuando una persona es mayor, cuando ya la enfermedad no puede hacer que de manera autosuficiente resuelva sus dificultades, sus necesidades. También en todos los enfermos, todos los que tienen alguna discapacidad necesitan de alguien que les atiende sus necesidades. El problema es que nosotros, que a veces no tenemos esas carencias, diríamos físicas, psicológicas, a veces emocionales, nosotros creemos que podemos solos. Y puede ser que para las cosas temporales, que para las cosas, diríamos, de la vida presente, nosotros podamos agenciarnos de muchas cosas. ¿Es así o no? El problema es que eso nos puede hacer olvidar y creer que es igual para la vida sobrenatural. Y nosotros en la vida sobrenatural, mientras que toda esta vida presente se despliega, nosotros seguimos siendo totalmente niños. Ejemplo, yo no me perdono solo los pecados, que es como cambiarse los pañales. ¿Ustedes creen que cuando vamos a confesarnos, nuestros pecados huelen a rosas?
Claro, nosotros no lo percibimos. Y entonces el Señor nos limpia, nos cura. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. ¿Nosotros mismos podemos prepararnos la Eucaristía? No. Si es que nosotros podemos recibir la Eucaristía, es porque el Señor, igual que en el sacramento de la reconciliación, obra a través de algunas personas. El peligro para esas personas, como el que les habla, es que creamos que somos nosotros y nos adueñamos. Y entonces podemos olvidar que somos totalmente dependientes del Señor. Pero uno diría, bueno, pero eso será para las cosas sobrenaturales. Un gravísimo error. Para todo. Entonces yo tengo que descubrir que soy casi como un cigoto y que el Señor me tiene que dar todo lo que necesito y que necesito que otras personas me ayuden para que el Señor me dé. Eso se llama nuestra Madre, la Iglesia. Nuestra Madre, la Iglesia, nosotros somos miembros de la Iglesia, tenemos que darnos cuenta que hay una gran cantidad de niños que no se dan cuenta que son niños y no saben lo que quieren y por eso es que no entienden nada, pero además son rebeldes. Pero claro, cuando un niño es pequeño eso puede ser hasta gracioso, pero cuando esa persona ya es adulta, esa persona en esa rebeldía y en esos engreimientos hace tonterías que hiere, ofende, eso nos puede generar ira, nos puede generar la tentación de tomar justicia por nuestras manos y no preferir las manos del Señor. Y entonces el demonio nos engaña, nos hace creer que nosotros somos importantes, que nosotros somos poderosos. En San Lucas, el Señor envía en 2 ocasiones a sus apóstoles y luego a los discípulos de 2 en 2. Justamente en este capítulo 9 está el primer envío de los apóstoles. Y ahora vemos el segundo envío. Ya no son 12, son 72. Los envía sin nada. Pero cuando vienen contentos. Pero cuando uno ve por qué están contentos, el Señor les hace notar que no entienden por qué les alegra. Y ya hace algunos días, capítulo 7 de San Lucas, cuando veíamos esos niños que cantaban y nadie bailaba y que lloraban y nadie lloraba, el Señor dice, ¿a quién comparo esta generación con esos niños que tocan la flauta, no bailan, tocan lamentaciones, no lloran? Es decir, nosotros no sabemos ni por qué alegrarnos, ni por qué entristecernos verdaderamente. Y claro, eso esta niña lo descubrió. Y la sonrisa de María le mostró la alegría. Y entonces empezó a descubrir que la verdadera tristeza era el rostro de Jesús, que está deformado por el pecado de los hombres y que está inscrito en todas las criaturas humanas. Y entonces esta niña dijo, qué terrible es el pecado. Y quiso luchar contra el pecado, pero se dio cuenta que no podía, que necesitaba que alguien la limpie, que necesitaba que alguien le cambie, la purifique, diríamos nosotros. Y entonces sufría, porque como tal vez muchos de ustedes, yo conozco a algunos de ustedes que andan angustiados, he pecado, Padre, otra vez. Y entonces yo a veces digo, ¿y esta persona cree que está en el cielo? ¿Esta persona cree que va a comer y después no se va a ensuciar?
Esta persona que somos nosotros muchas veces creemos que vamos a vencer el pecado y vamos a ser inmaculados en la vida presente. Si así fuera, nosotros nos llenaríamos de soberbia. Si así con pecado somos soberbios, sin pecado como Lucifer, creeríamos que podemos ser como Dios sin Dios. Y entonces una medicina es que cada cierto tiempo nosotros necesitamos ser bañados, ser limpiados. El Señor nos tiene que lavar los pies, porque esos pies, caminando por el mundo, se embarran. Pero el Señor no se molesta, el Señor sabe, y eso es medicina para nosotros. Entonces esta santa, doctora de la Iglesia, nos enseña más claramente lo que en los evangelios está. Ella no es que descubrió algo que no estaba. Ella leyó, guardó en su corazón y entendió. Entonces vio. Y vio algo que nosotros tenemos que saber, que nuestros nombres están inscritos en el cielo. ¿Qué significa eso? Que nuestros nombres no son simplemente nombres que nos han puesto nuestros padres. A veces a algunos no les gustan los nombres que les ponen los padres y empiezan a hacer algunos cambios, algunos diminutivos. Eso no cuenta para Dios. Nosotros tenemos el nombre de Jesucristo, porque cuando nos bautizaron, nuestros padres y padrinos nos trajeron, y lo primero que hace el rito del bautismo es lo que se llama la admisión. Y entonces, luego de las preguntas que piden para el niño, cuáles son sus responsabilidades, el sacerdote, también los padres y también los padrinos, el sacerdote pronuncia el nombre, los nombres del niño y hace una cruz en la frente. Y luego le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú fulano de tal, te admito. Y entonces eso es con el signo de la cruz. Y también lo hacen los padres en silencio. Entonces nosotros ahí estamos con nuestros nombres inscritos. Eso nadie lo puede borrar. Es decir, el Señor nos ha acogido como hijos pequeños. Y nosotros tenemos que darnos cuenta para saber que el Señor que nos acoge como niños pequeños, Él viene también pequeño, para que entre pequeños nos podamos entender. Pero ¿qué pasa cuando yo me agrando? Entonces yo creo que entiendo y no me doy cuenta que no entiendo nada. Y eso es lo que le pasó a Job. Job era un hombre justo, todo era gracia, pero Job ni siquiera sabía si realmente era justo o no era justo, si tenía pecado o no tenía pecado. Y cuando le vinieron las pruebas, Job flaqueó, sus amigos no lo acompañaron, su esposa tampoco, pero luego el Señor habla. Y entonces Job se da cuenta, no entiendo nada, soy demasiado pequeño. Y entonces el Señor le habla y le da, dice, más riquezas que antes. Es que el Señor, siendo rico, se hizo pobre, dice el Evangelio, para enriquecernos con su pobreza. ¿Y qué significa eso? Que nos lleva a la patria celestial. ¿Qué significa eso? Que todo lo que puede ocurrirnos en la vida presente no es algo que está fuera de control para el Señor. ¿O ustedes quieren o se imaginan, los padres de familia lo saben, sus niños pequeños nunca han llorado? Y uno diría, ¿y ustedes no los cuidan? ¿Por qué han permitido que lloren?
Y los padres dirían, yo quisiera que mis hijos ni una lágrima derramen. ¿O ustedes quieren que sus hijos derramen lágrimas? Y entonces, ¿y por qué derraman lágrimas? Porque de alguna manera es inevitable. Así tengan todos los cuidados. Claro, yo no conozco, me imagino, estos miembros de la realeza, de la corona británica, que alguien diga, no, esos niños nunca han llorado, nunca han tenido ningún dolor, ninguna tristeza, ningún sufrimiento. No es cierto. Y claro, en este caso, en esos hijos que ahora son príncipes, dicen, o sea, vieron la muerte de su madre, porque la que es la reina consorte no es su madre. Y es que efectivamente nuestra madre, con la que nosotros venimos a la vida natural, tiene que entrar en comunión de amor con nuestra Madre Santísima. Eso ocurrió con la madre de Santa Teresita y también con el padre, porque ambos están canonizados. Miren, es una familia donde la hija es santa y los dos padres son santos. Y uno diría, qué extraño, eso es una pieza de arqueología, una cosa exótica. El Señor quiere eso de todas las familias. Y el Señor lo quiere hacer. ¿Qué lo impide? El que nosotros lo queremos hacer por Él. Tenemos que dejar que lo haga. Pero no significa que no colaboramos. No significa que nosotros no hacemos nada. Sino significa que nosotros tenemos que asentir. Es decir, autorizar, es decir, creerle al Señor, es decir, confiar en Él. Y entonces Job descubre eso, Santa Teresita descubre eso, todos los santos del cielo lo saben, nuestra Madre Santísima lo sabe y quiere que nosotros lo sepamos. Pidamos al Señor que no sea simplemente de manera intelectual y entonces creceremos en el amor y no lo bloquearemos con nuestro querer de niño caprichoso, renegón, que algunos estoy viendo, ¿ya? Y entonces vamos a pedirle al Señor que nos cure y nos sane. Y para que eso no sea simplemente un pedido verbal, vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos, porque en ese sacramento el Señor nos cura y nos sana y nos limpia de lo que ni siquiera sabemos. Yo les decía que el sacramento de la unción de los enfermos tiene 3 efectos. Perdona los pecados. Entonces yo pensaría, o yo podría pensar, bueno, pero ya me confesé, entonces no necesito el sacramento de la unción de los enfermos porque yo no tengo enfermedad conocida. Sí, pues es que yo no sé nada. Pero me acabo de confesar, Padre, es que ni siquiera sé si me he confesado bien. Alguien me preguntaba, ¿y cómo yo puedo saber si me estoy confesando bien? En realidad, no lo puedo saber, porque ni siquiera tengo conciencia totalmente de mis pecados. Tengo conciencia de mis pecados más flagrantes, de las cosas que afectan a mi orgullo, de las cosas que me avergüenzan. Por eso uno se avergüenza de confesar los pecados, porque son orgullos heridos. Pero nosotros no sabemos. Y como el Señor sabe que no sabemos, hay 2 sacramentos para perdonar los pecados. Uno que puede complementar el sacramento de la confesión en los que estamos en capacidad de recibir el sacramento de la confesión. Entonces la unción para alguien que se puede confesar, ¿qué hace? Raspa lo que nosotros no vemos y nos perdona, así no pedamos perdón. Pero además el Señor hace que todo sufrimiento psicológico, emocional, lo que sea, que me quita la alegría de Dios,
me los cura. Pero además, si tengo enfermedades conocidas, en algunas personas, no en todos, el Señor también las cura. Y entonces, ¿es un sacramento hermoso o no? Poco conocido, poco practicado, poco administrado. Y por eso en este sábado, primer sábado de mes, lo vamos a administrar con mucha alegría y con mucha fe.